El poder transformador de los salmos está presente en cada palabra que contienen. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado estas oraciones inspiradas para hablar directamente al corazón de quienes buscan consuelo, fortaleza y guía espiritual. Mientras algunos consideran los salmos como meras expresiones poéticas de antiguos creyentes, otros descubrimos en ellos un manantial inagotable de sabiduría divina y revelación personal. ¿Son realmente importantes los salmos en nuestra vida espiritual contemporánea? La Biblia nos presenta numerosos ejemplos en los que Dios utilizó estas oraciones para comunicar su voluntad y amor a sus hijos. Esto nos indica que los salmos son un medio divino de revelación, excepto cuando los leemos superficialmente, sin permitir que penetren en lo profundo de nuestro ser. Pero, ¿por qué ocurre que en ocasiones un salmo específico resuena con tal fuerza en nuestro interior que parece haber sido escrito precisamente para nosotros en ese momento de nuestra vida? Descubre las respuestas en esta reflexión. Antes de continuar, te invito a abrir tu corazón a la posibilidad de que un salmo pueda convertirse en el vehículo de tu propia transformación espiritual. Que Dios te bendiga. Algunas personas creen en el valor histórico y literario de los salmos, pero rechazan la posibilidad de que estas antiguas oraciones puedan tener un impacto real en su vida cotidiana. Consideran que existe una brecha insalvable entre aquellos tiempos bíblicos y nuestra realidad actual. Sin embargo, la experiencia de innumerables creyentes, incluyendo la mía propia, contradice esta percepción limitada. Los salmos trascienden el tiempo y el espacio, hablando al corazón humano con la misma claridad y poder hoy que hace miles de años. La Biblia nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de que un pasaje bíblico, especialmente un salmo, parece cobrar vida mientras lo lees? ¿Te has preguntado por qué ese texto en particular toca las fibras más sensibles de tu alma? ¿Ocurrió mientras atravesabas un momento difícil de tu vida? ¿O crees que hay un mensaje espiritual específico que Dios quiere transmitirte a través de esas palabras? Todas esas preguntas encontrarán respuesta en esta reflexión compartida. En este recorrido exploraremos las razones por las cuales un salmo puede convertirse en el punto de inflexión que transforma completamente nuestra vida espiritual. También analizaremos cuándo la lectura de los salmos puede volverse aún más significativa y qué hacer para recibir plenamente su mensaje. Conocer estos principios te ayudará a comprender mejor el propósito detrás de estos textos sagrados. Aprenderás a discernir cuando la palabra que recibes a través de un salmo proviene directamente de Dios, en contraste, cuando puede estar siendo filtrada por tus propias expectativas o deseos. Porque sí, nuestra mente y corazón también pueden interferir en la recepción clara del mensaje divino. Veamos los fundamentos del poder transformador de los salmos. El primer aspecto que debemos comprender es la naturaleza única de este libro bíblico. Los salmos constituyen un puente entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra. A diferencia de otros textos bíblicos donde Dios habla al hombre, en los salmos encontramos el corazón humano hablando a Dios con total transparencia y vulnerabilidad. Esta autenticidad crea un espacio sagrado donde nuestras propias experiencias pueden reflejarse y encontrar expresión. ¿Sabías que el libro de los Salmos abarca toda la gama de emociones humanas? ¿Sabías que en él encontramos desde el júbilo más exultante hasta el lamento más desgarrador? Un ejemplo claro de esta amplitud emocional lo encontramos en la vida del rey David, autor de muchos de los salmos. En el Salmo 30:5, él escribe, por un momento es su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué nos dice esto? Parece indicar que Dios no solo acepta nuestras emociones, sino que las ha incluido en su palabra inspirada como un testimonio de la autenticidad con la que podemos acercarnos a Él. La Biblia menciona en 2 Timoteo 3:16-17, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa esta inspiración divina en el contexto de los Salmos? Son palabras que brotan del corazón humano pero que han sido inspiradas por el Espíritu Santo, creando así un texto que refleja simultáneamente la experiencia humana y la verdad divina. Esto nos muestra que los salmos no son simplemente expresiones poéticas de devoción, sino canales abiertos para la comunicación bidireccional con Dios. Aunque su composición tuvo lugar hace milenios, cuando un creyente se sumerge en un salmo con fe y apertura, se produce un encuentro vivo con la palabra. Los salmos tienen la capacidad única de expresar lo que nuestro corazón quiere decirle a Dios, y al mismo tiempo,
transmitir lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Soñar con un encuentro transformador a través de los salmos no es una fantasía espiritual, es una posibilidad real para cada creyente. El salmista mismo declaró en el Salmo 119, 18, «Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley». Padre Luis Toro, al reflexionar sobre la dimensión espiritual de la lectura bíblica, ha mencionado en diversas ocasiones cómo los salmos pueden convertirse en ventanas hacia el cielo, especialmente en momentos de oscuridad espiritual. A veces, esta iluminación ocurre cuando una persona se encuentra en el desierto emocional, cuando las respuestas convencionales ya no satisfacen las preguntas profundas del alma. No son simples coincidencias, sino encuentros divinos que podrían estar indicando un momento crucial en nuestra vida espiritual, o una etapa en la que necesitamos especial dirección. Cuando alguien no sabe hacia dónde dirigir sus pasos, puede experimentar cómo un salmo específico se ilumina ante sus ojos con un significado que parece estar dirigido exclusivamente a su situación personal. Esa experiencia de iluminación espiritual puede ser una manera en la que Dios manifiesta su cuidado individual. Un recordatorio de que Él conoce íntimamente nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos. En estas experiencias, uno puede encontrar no solo consuelo, sino también dirección clara en medio de la confusión. ¿Alguna vez has leído un salmo y sentido que cada palabra parece haber sido escrita para tu situación específica? ¿Cómo puedes saber que Dios te está hablando directamente a través de ese texto? Lo sentirás a través de una profunda resonancia interior. Después de tales encuentros, muchas personas experimentan una claridad inexplicable con respecto a los problemas que antes les abrumaban. Aunque las circunstancias externas continúen sin cambios, la perspectiva interior se transforma completamente. Al concluir la lectura, uno se siente diferente, iluminado por una comprensión inesperada, que irrumpe en la vida de manera abrumadora. Es como si una luz se encendiera en una habitación que había permanecido en penumbras, revelando detalles que siempre estuvieron allí pero que no podíamos percibir. Algunos se aproximan a los salmos con escepticismo, esperando encontrar solo textos antiguos sin relevancia contemporánea. Pero en tu caso, puede ser el inicio de un viaje de descubrimiento espiritual que transformará tu relación con Dios y contigo mismo. Imagina un espejo especial que no solo refleja tu rostro, sino que revela también las profundidades de tu alma. ¿Has experimentado alguna vez cómo al mirarte en un espejo en determinada luz, puedes ver aspectos de ti mismo que normalmente pasas por alto? Los salmos funcionan de manera similar en el plano espiritual, mostrándonos tanto nuestra realidad actual como la posibilidad de transformación que Dios ve en nosotros. Esta imagen nos ayuda a comprender lo que ocurre cuando nos sumergimos en la lectura de los salmos con un corazón abierto. No son meras palabras en una página, son espejos del alma que reflejan simultáneamente nuestra condición presente y el potencial divino que llevamos dentro. En su infinita sabiduría, Dios puede elegir hablarnos a través de un salmo específico que resuena con nuestras circunstancias particulares, nuestras luchas o nuestras esperanzas. ¿Has sentido alguna vez esta resonancia espiritual? ¿Te ha invadido la certeza de que un texto bíblico estaba dirigido específicamente a ti en un momento determinado? Hay otros aspectos igualmente importantes sobre el poder transformador de los salmos. Sigamos explorando. El segundo aspecto fundamental es comprender la estructura misma del libro de los salmos. No es una colección aleatoria de oraciones y alabanzas, sino un camino espiritual cuidadosamente trazado. Los estudiosos han identificado un movimiento progresivo a lo largo del libro, desde el Salmo 1 que describe al hombre bienaventurado que medita en la ley de Dios, hasta el Salmo 150 que culmina en una explosión de alabanza donde todo lo que respira es invitado a alabar al Señor. Este movimiento refleja el propio camino del creyente, desde sus primeros pasos en la fe hasta la plena madurez espiritual donde toda la vida se convierte en una expresión de adoración. Cuando comprendemos esta estructura, nuestra lectura de los salmos adquiere una nueva dimensión. Ya no los vemos como textos aislados, sino como partes de un mapa espiritual que puede guiarnos en nuestro propio viaje de fe. La Sagrada Escritura está llena de testimonios sobre el poder transformador de la palabra de Dios en la vida de los creyentes, como dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Su dirección no es abstracta o genérica, sino profundamente personal y adaptada a nuestras necesidades específicas. En tiempos de crisis, Dios puede valerse de un salmo para hablarnos directamente a nuestro corazón, especialmente cuando enfrentamos decisiones cruciales o momentos de oscuridad espiritual. Puede ocurrir que al leer un pasaje que hemos leído decenas de veces antes, de repente una frase particular se ilumine con nuevo significado, revelando exactamente lo que necesitábamos escuchar en ese momento. Imagina que te encuentras en una encrucijada en tu vida,
sin saber qué dirección tomar. En tu lectura matutina, te encuentras con el Salmo 32, 8. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. A través de estas palabras, aparentemente simples, Dios podría estar comunicándote su promesa de guía personal para tu situación específica. Padre Luis Toro, al hablar de la lectura orante de los Salmos, resalta cómo Dios, en su infinita misericordia, puede utilizarlos como instrumentos de sanación interior, especialmente cuando nos sentimos perdidos o confundidos. A veces, un salmo que hemos rezado mecánicamente durante años cobra vida repentinamente, especialmente cuando enfrentamos situaciones que parecen no tener solución. En ocasiones, uno experimenta lo que los místicos han llamado la iluminación del texto, donde una palabra o frase específica parece resplandecer con luz propia, mientras el resto del texto permanece en segundo plano. Cuando existen heridas emocionales profundas en nuestro corazón, es común que determinados salmos nos atraigan con especial fuerza. Estas experiencias son un medio divino para traer sanación y restauración, permitiéndonos procesar emociones que quizás no hemos logrado expresar adecuadamente. La lectura de un salmo específico puede significar el inicio de un proceso de sanación interior, o de expresar sentimientos que habían quedado atrapados dentro de nosotros. Tales encuentros nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Tal vez hemos estado manteniendo a Dios a distancia, o hemos evitado enfrentar aspectos dolorosos de nuestra historia personal. En estas experiencias, el alma encuentra un lenguaje para expresar lo inexpresable, ya sea dentro de sí misma o en el diálogo con Dios. A veces, el encuentro con un salmo puede reflejar un anhelo profundo de reconciliación o de perdón, ayudando a liberar cargas que hemos llevado durante demasiado tiempo. La lectura orante de los salmos puede convertirse en un camino de restauración espiritual, permitiéndonos avanzar con renovada esperanza. Si en el pasado hemos experimentado a Dios como distante o silencioso, es posible que a través de un salmo lo sintamos cercano y comunicativo, como un padre que ha estado esperando pacientemente el momento adecuado para hablar. En muchas ocasiones, esta experiencia trae una paz profunda al corazón y ayuda a reconstruir una relación con Dios que quizás se había deteriorado o enfriado. Pero, ¿qué otros aspectos del poder transformador de los salmos debemos considerar? Profundicemos en ello. El tercer aspecto que debemos comprender es la diversidad temática de los salmos. Los estudiosos bíblicos han clasificado los salmos en diferentes categorías: salmos de alabanza, de lamento, de sabiduría, reales, de confianza, históricos, y muchos otros. Esta diversidad no es accidental, sino un reflejo de la propia diversidad de la experiencia humana ante Dios. El honor a Dios expresado en los salmos no es una virtud abstracta, sino una respuesta concreta a su fidelidad y amor. Muchos creyentes contemporáneos perciben a Dios como una entidad lejana, más interesada en reglas que en relaciones. Sin embargo, los salmos nos revelan un Dios profundamente interesado en cada aspecto de nuestra vida, un Dios que desea ser honrado no a través de rituales vacíos, sino mediante una relación auténtica y vulnerable. La vida nos enseña que no alcanzamos la madurez espiritual en aislamiento. Siempre hay maestros, mentores y compañeros de camino que influyen en nuestro desarrollo. Los salmos han sido precisamente eso para innumerables generaciones de creyentes, maestros de oración, mentores espirituales y compañeros en el camino de la fe. Desde la infancia, muchos de nosotros hemos estado rodeados de estas oraciones que, consciente o inconscientemente, han moldeado nuestra comprensión de Dios y de nosotros mismos. Al madurar en la fe, elegimos conscientemente sumergirnos más profundamente en la sabiduría que contienen, adoptando su lenguaje, su honestidad y su confianza en Dios como modelos para nuestra propia vida espiritual. Recordar y honrar el legado espiritual de los salmos es un acto de gratitud y sabiduría. Incluso en una era digital dominada por la novedad y lo inmediato, su relevancia permanece inalterada porque hablan de la condición humana universal y de la naturaleza eterna de Dios. Soñar con un encuentro transformador a través de los salmos puede ser una invitación a reconocer y valorar esta herencia espiritual que ha sostenido a la Iglesia a lo largo de los siglos. En el Salmo 145, 4, se nos recuerda: generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. De la misma manera, cuando experimentamos el poder transformador de un salmo, su impacto puede cobrar vida en nuestra experiencia personal, inspirándonos a atesorar su mensaje y a seguir profundizando en la riqueza inagotable de la palabra de Dios. Estos encuentros pueden ser un llamado a reflexionar sobre cómo los salmos han moldeado la espiritualidad de generaciones de creyentes y cómo continúan haciéndolo en nuestra propia vida.
Honrar este legado no solo mantiene viva esta tradición espiritual en nuestros corazones, sino que también permite que su sabiduría continúe guiando nuestras oraciones, nuestras acciones y nuestras decisiones. Experimentar la transformación a través de un salmo específico, uno que parece haber sido escrito precisamente para nuestra situación particular, es un signo de la continua relevancia de estas antiguas oraciones. Padre Luis Toro, con su profunda apreciación por la tradición orante de la Iglesia, ve en estas experiencias una confirmación de la universalidad y atemporalidad de los salmos. No se trata de textos obsoletos o irrelevantes, sino de oraciones vivas que continúan resonando en el corazón de los creyentes de cada generación. ¿Te has dado cuenta de que cuando pasas mucho tiempo leyendo la Biblia de manera mecánica o rutinaria, muchas de sus enseñanzas pueden perder su impacto inicial? Pero entonces, al encontrarte con un pasaje en un momento de necesidad especial, las palabras cobran nueva vida y poder. Del mismo modo, la familiaridad superficial con los salmos puede llevarnos a pasar por alto su poder transformador, hasta que un encuentro personal con un texto específico revela su verdadera profundidad. Sin embargo, mantener una actitud de apertura y expectativa en nuestra lectura es una manera de asegurarnos de que su mensaje no se diluya con el tiempo. Los encuentros ocasionales con salmos que parecen hablar directamente a nuestra situación cumplen esa función reveladora. Nos hacen redescubrir el poder de estas antiguas oraciones, permitiéndonos experimentar su impacto transformador de manera renovada. Es una experiencia que combina lo familiar con lo sorprendente, lo antiguo con lo nuevo. Algo similar ocurrió con los discípulos de Emaús, quienes caminaban con Jesús resucitado sin reconocerlo, hasta que Él les explicó las Escrituras y sus corazones ardieron dentro de ellos. Así, los salmos pueden parecernos textos conocidos hasta que, de repente, Dios ilumina un pasaje específico y nuestro corazón arde con la certeza de que nos está hablando directamente. Estas experiencias pueden impulsarnos a profundizar en nuestra comprensión de los salmos y a compartir su sabiduría con otros, especialmente con aquellos que atraviesan situaciones similares a las que nosotros hemos enfrentado. Construir sobre estos encuentros transformadores y compartirlos es participar en la transmisión de un legado espiritual que trasciende las barreras del tiempo y la cultura. ¿Sabías que la transformación que experimentamos a través de un salmo no es solo intelectual o emocional, sino profundamente espiritual? Es posible que sea precisamente este aspecto el que hace que la experiencia sea tan poderosa y duradera. Sigue atento mientras exploramos en el próximo capítulo cómo un salmo específico puede convertirse en el punto de inflexión que transforma completamente una vida. Descubriremos juntos el testimonio personal del Padre Luis Toro y el encuentro que cambió para siempre su comprensión de Dios y de sí mismo. Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Instantes en los que el cielo parece inclinarse hacia la tierra y lo divino toca lo humano de manera innegable. Así fue mi encuentro con el Salmo 91. Un texto que para muchos es familiar, pero que para mí se convirtió en la voz viva de Dios en el momento más oscuro de mi existencia. ¿Puede un texto bíblico que has leído cientos de veces revelarse súbitamente como una palabra nueva y transformadora? Mi experiencia personal me ha demostrado que sí, que las Escrituras contienen capas de significado que se van revelando según la disposición del corazón y la necesidad del momento. La historia de mi encuentro con este salmo no comienza en un retiro espiritual ni en un momento de elevación mística, sino en la más profunda desolación. Fue hace 10 años, durante una crisis que sacudió no solo mi ministerio sacerdotal sino los cimientos mismos de mi fe. Quiero compartir esta experiencia no para destacar mi persona, sino para testimoniar el poder transformador de la palabra de Dios cuando es recibida en un corazón abierto y necesitado. En aquel entonces, me encontraba sirviendo en una parroquia urbana con enormes desafíos sociales. La pobreza, la violencia y la desesperanza marcaban la vida cotidiana de mis feligreses. Como pastor, intentaba responder a todas las necesidades, estar presente en cada crisis, ser luz en medio de tanta oscuridad. Poco a poco, sin darme cuenta, comencé a creer que todo dependía de mí, de mis esfuerzos, de mi capacidad para resolver problemas. El agotamiento llegó primero, seguido de una sensación creciente de fracaso. A pesar de todo mi trabajo, los problemas parecían multiplicarse. Las familias seguían desintegrándose, los jóvenes continuaban cayendo en adicciones, la violencia no cesaba. Una noche, tras recibir la noticia del asesinato de uno de mis jóvenes más prometedores, algo se quebró dentro de mí. ¿Dónde estaba Dios en medio de tanto sufrimiento? ¿Por qué permitía que el mal pareciera triunfar a pesar de tantas oraciones y esfuerzos? La crisis espiritual que siguió fue la más severa de mi vida. Por primera vez desde mi ordenación, sentí que las palabras se secaban en mi boca al intentar predicar.
Las oraciones que antes fluían con naturalidad ahora parecían rebotar en un cielo de bronce. Me sentía abandonado por aquel a quien había entregado mi vida, traicionado por las promesas en las que había confiado. Lo más doloroso era tener que seguir funcionando externamente como sacerdote mientras por dentro experimentaba un desierto espiritual que se extendía infinito ante mí. Fue en este contexto de oscuridad total cuando ocurrió lo inesperado. Una tarde, completamente agotado, me retiré a la capilla parroquial buscando un momento de soledad. No tenía fuerzas ni siquiera para rezar formalmente. Me dejé caer en un banco, sintiendo el peso de mi agotamiento físico, emocional y espiritual. Sobre el reclinatorio había un salterio abierto, probablemente dejado allí por alguien que había estado orando antes. Sin ningún propósito consciente, mis ojos se posaron sobre el texto abierto. Era el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Había leído y rezado este salmo innumerables veces a lo largo de mi vida. Lo había utilizado en homilías, en retiros espirituales, en momentos de oración con enfermos. Pero en ese instante, esas palabras familiares parecieron transformarse ante mis ojos. No estaba simplemente leyendo un texto antiguo, estaba escuchando una voz que me hablaba directamente a mí, a mi situación, a mi crisis. A medida que continuaba leyendo, cada versículo parecía iluminarse con una luz interior. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Esas palabras resonaron profundamente con los miedos que me habían estado atormentando. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta promesa parecía abordar directamente mi sensación de vulnerabilidad y desprotección. Pero fue al llegar al versículo 14 cuando sentí como si un rayo de luz atravesara la oscuridad de mi alma. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. En ese momento comprendí algo fundamental que había olvidado en medio de mis luchas y esfuerzos. No era yo quien debía salvar a mi comunidad, sino Dios. Mi tarea no era cargar solo con todos los problemas, sino confiar en aquel que había prometido liberar a quienes ponen su amor en él. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras continuaba leyendo. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Cuántas veces había leído estas palabras sin realmente escucharlas? Ahora entendía que Dios no me había prometido una vida sin angustias, sino su presencia constante en medio de ellas. No me había prometido evitar todas las dificultades, sino estar conmigo atravesándolas. En esos momentos, experimenté lo que solo puedo describir como un encuentro personal con el Dios vivo a través de su palabra. No fue una experiencia mística extraordinaria con visiones o revelaciones espectaculares. Fue algo mucho más simple y profundo, la certeza absoluta de que Dios me estaba hablando directamente a través de ese antiguo texto, adaptando su mensaje eterno a mi necesidad particular. Permanecí en la capilla durante horas, releyendo el Salmo una y otra vez, permitiendo que cada palabra penetrara en las grietas de mi corazón herido. Cuando finalmente salí, algo fundamental había cambiado en mí. No habían desaparecido los problemas de mi parroquia ni se habían resuelto mágicamente las situaciones difíciles. Lo que había cambiado era mi perspectiva, mi comprensión de mi papel como instrumento en las manos de Dios, no como salvador por mis propios medios. Padre Luis Toro, al reflexionar sobre los momentos cruciales en la vida espiritual, ha mencionado cómo a veces necesitamos ser llevados al límite de nuestras fuerzas para poder estar verdaderamente receptivos a lo que Dios quiere enseñarnos. Es en nuestra debilidad donde su fortaleza se manifiesta más claramente. Cuando nuestros propios recursos se agotan, cuando nuestras estrategias fallan, cuando nuestras certezas se desmoronan, es entonces cuando estamos más dispuestos a escuchar y a recibir. Las semanas y meses que siguieron a ese encuentro transformador con el Salmo 91 no fueron fáciles. Los desafíos continuaron, las situaciones dolorosas no desaparecieron por arte de magia. Pero algo fundamental había cambiado en mi interior. Ya no intentaba enfrentar cada problema confiando solo en mis fuerzas. Comencé a vivir realmente al abrigo del Altísimo, descansando bajo la sombra del Omnipotente. Gradualmente, comencé a ver pequeños cambios. No tanto en las circunstancias externas, sino en cómo las enfrentaba y en cómo mi nueva actitud afectaba a quienes me rodeaban. Donde antes había agotamiento, comenzó a surgir una energía renovada. Donde antes prevalecía el miedo, empezó a florecer la confianza. Donde antes dominaba la ansiedad por resolver todo inmediatamente, ahora había paciencia para esperar los tiempos de Dios. Mi ministerio comenzó a transformarse. En lugar de intentar ser yo la solución para todos,
Empecé a ayudar a las personas a encontrar su propio refugio en Dios. Comencé a enseñar el Salmo 91 no como un texto para memorizar, sino como una realidad para vivir. Invitaba a mis feligreses a descubrir por sí mismos lo que significaba habitar al abrigo del Altísimo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos pasajes bíblicos te impactan más que otros? ¿Has notado cómo un mismo texto puede tener significados diferentes según el momento que estés atravesando? Esto no es casualidad. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de adaptarse precisamente a nuestra necesidad presente, de hablar directamente a nuestra situación particular. Este es el milagro que experimenté con el Salmo 91, y que he visto repetirse en la vida de muchas personas desde entonces. No es simplemente un texto antiguo con bellas promesas, es una invitación a una relación viva con el Dios que nos protege, nos acompaña y nos libera. Es una palabra que, cuando la recibimos con fe, tiene el poder de transformar no solo nuestra perspectiva, sino toda nuestra vida. A lo largo de los años, he vuelto una y otra vez a este salmo en diferentes circunstancias. He descubierto que cada vez revela nuevas dimensiones, nuevas profundidades, nuevas aplicaciones. Se ha convertido en mi compañero constante, en mi ancla espiritual en momentos de tormenta, en mi faro en noches de oscuridad. Y he tenido el privilegio de ver cómo ha impactado de manera similar la vida de muchas otras personas que han aprendido a hacer de él su propia oración. ¿Pero qué hace que este salmo en particular tenga tal poder transformador? ¿Qué verdades contiene que pueden revolucionar nuestra vida espiritual cuando las comprendemos y las aplicamos? La respuesta a estas preguntas no es simple ni unidimensional. El Salmo 91 contiene múltiples capas de significado, diversas facetas que brillan según la luz que las ilumina, según la necesidad de quien lo lee con fe. En mi propia experiencia, he identificado 5 revelaciones fundamentales contenidas en este salmo, 5 verdades que, cuando son apropiadas personalmente, tienen el poder de transformar radicalmente nuestra vida espiritual. Estas revelaciones no son conceptos teológicos abstractos, sino realidades prácticas que cambian nuestra forma de relacionarnos con Dios, con nosotros mismos y con las circunstancias que enfrentamos. La primera revelación es la realidad de la presencia protectora de Dios. El Salmo comienza estableciendo una verdad fundamental: existe un lugar de seguridad absoluta, un refugio inexpugnable, una protección perfecta. Ese lugar no es físico sino espiritual, es el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Esta no es una metáfora poética, sino una realidad espiritual a la que tenemos acceso. Dios mismo se convierte en nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escudo. La segunda revelación es la verdadera naturaleza del enemigo y sus tácticas. El Salmo menciona el terror nocturno, la saeta que vuela de día, la pestilencia que anda en oscuridad, la mortandad que en medio del día destruye. Estas no son simplemente poéticas descripciones de peligros antiguos, son representaciones de las múltiples formas en que el mal, el miedo y la destrucción intentan alcanzarnos. El Salmo nos revela que, independientemente de la forma que adopten nuestros enemigos, la protección de Dios es superior a ellos. La tercera revelación es la promesa de la presencia angélica. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esta no es una superstición ni una fantasía, es la revelación de una dimensión espiritual real que coopera con los propósitos divinos. Los ángeles no son conceptos abstractos, sino seres creados por Dios que participan activamente en nuestra protección y cuidado. La cuarta revelación es la paradoja de la vulnerabilidad y la victoria. Pisarás sobre el león y el áspid, hollarás al cachorro del león y al dragón. Estas imágenes no sugieren que no enfrentaremos peligros, sino que, en medio de ellos, experimentaremos un poder superior que nos permitirá prevalecer. Nuestra victoria no consiste en evitar todo conflicto, sino en enfrentarlo con la certeza de que Dios está con nosotros. La quinta revelación, quizás la más profunda, es la naturaleza relacional de nuestra seguridad en Dios. Los últimos versículos revelan que la protección divina no es automática ni impersonal, está íntimamente ligada a nuestra relación con Él. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Me invocará, y yo le responderé. La seguridad que el Salmo promete no es una fórmula mágica, sino el fruto de una relación personal con el Dios vivo. Estas 5 revelaciones, que exploraremos más detalladamente en el próximo capítulo, constituyen el núcleo del poder transformador del Salmo 91. Cuando las comprendemos y las integramos en nuestra vida, experimentamos una renovación que va mucho más allá de un consuelo momentáneo o una inspiración pasajera. Experimentamos una transformación fundamental en nuestra forma de ver a Dios,
de vernos a nosotros mismos y de enfrentar las circunstancias de nuestra vida. Mi encuentro personal con este salmo no fue simplemente un momento emotivo en medio de una crisis, fue el inicio de un camino nuevo, una reconexión con la esencia misma de mi vocación sacerdotal y de mi vida de fe. Las palabras que habían estado en la Biblia durante milenios, las mismas que había leído y rezado tantas veces, de repente se convirtieron en una revelación fresca, en una palabra viva dirigida específicamente a mí. Esta es la maravilla de las Escrituras, su capacidad de hablar a cada generación, a cada persona, en su circunstancia particular, con una relevancia siempre renovada. Los salmos, en particular, tienen esta cualidad única de expresar las más profundas experiencias humanas, alegría y dolor, confianza y duda, adoración y lamento, y, al mismo tiempo, revelar la naturaleza y las promesas de Dios de manera concreta y personal. El Salmo 91 se convirtió para mí no solo en un texto para meditar, sino en un espacio para habitar. Las palabras con las que comienza, el que habita al abrigo del Altísimo, adquirieron un significado literal en mi experiencia espiritual. Aprendí que podemos literalmente habitar en las promesas de Dios, hacer de ellas nuestra morada, nuestro lugar de descanso y renovación. Esta es la invitación que quiero extenderte a ti, querido lector. No importa qué circunstancias estés enfrentando, qué crisis puedas estar atravesando, qué oscuridad pueda estar rodeándote. Hay un salmo, quizás este mismo Salmo 91, quizás otro, que contiene exactamente la palabra que necesitas escuchar en este momento. Una palabra que, si la recibes con fe, tiene el poder de transformar no solo tu perspectiva, sino toda tu vida. En los próximos capítulos, exploraremos más profundamente las revelaciones contenidas en el Salmo 91 y cómo pueden aplicarse a diversas situaciones y necesidades. Veremos testimonios de personas cuyas vidas han sido igualmente transformadas por este texto sagrado. Y, lo más importante, descubriremos juntos cómo podemos hacer de este salmo no solo una oración que recitamos, sino una realidad que vivimos día a día. El encuentro con el salmo que lo cambió todo no es una experiencia reservada para unos pocos privilegiados o para momentos extraordinarios. Es una posibilidad abierta para cada persona que se acerca a las Escrituras con un corazón sincero y receptivo. Tal vez, mientras lees estas líneas, Dios está preparando para ti un encuentro similar, una revelación personal a través de su palabra eterna que marcará un antes y un después en tu camino espiritual. Como recibir el mensaje divino a través del Salmo, hemos explorado juntos el poder transformador del Salmo 91, sus revelaciones fundamentales y su capacidad para sostenernos en momentos de crisis. Pero tal vez la pregunta más práctica e importante es, ¿cómo podemos incorporar este Salmo en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos pasar de la admiración intelectual de sus verdades a la experiencia vivida de su poder? ¿Cómo podemos permitir que este antiguo texto se convierta en una realidad presente y activa en nuestra existencia diaria? La respuesta no se encuentra en técnicas complicadas ni en rituales elaborados. Se encuentra en la apertura del corazón, en la disposición del espíritu, en la práctica constante de la fe. Quiero compartir contigo algunos principios prácticos que he descubierto en mi propio camino y que he visto funcionar en la vida de muchas personas a quienes he acompañado espiritualmente. La lectura contemplativa. El primer paso para recibir plenamente el mensaje divino a través del Salmo 91 es practicar lo que los maestros espirituales han llamado lectio divina o lectura contemplativa. No se trata simplemente de leer el texto rápidamente o de memorizarlo mecánicamente, sino de permitir que sus palabras penetren lentamente en nuestro ser, como la lluvia suave que empapa gradualmente la tierra sedienta. Comienza leyendo el Salmo completo en voz alta, prestando atención no solo al significado de las palabras, sino también a su ritmo, su cadencia, su musicalidad. La poesía hebrea fue diseñada para ser proclamada, no solo leída en silencio. Al vocalizar el texto, activamos no solo nuestra mente sino también nuestro cuerpo en el acto de recepción. Luego, regresa al principio y lee el Salmo más lentamente, deteniéndote en cada versículo, en cada frase. Permite que tu atención se pose sobre las palabras como una mariposa sobre una flor, extrayendo su néctar, absorbiendo su esencia. No tengas prisa, no te preocupes si solo logras meditar profundamente en unos pocos versículos en una sesión. La profundidad es más importante que la extensión. Mientras lees, mantente atento a las palabras o frases que parecen iluminarse, que resuenan de manera especial en tu corazón. Esto puede variar cada vez que practicas la lectura contemplativa. Lo que te impacta hoy puede ser diferente de lo que te impactará mañana, dependiendo de tu estado interior y de lo que el Espíritu desea revelarte en ese momento específico. Cuando identifiques una palabra o frase que te impacta especialmente, detente allí. Repítela varias veces, saboreándola,
permitiendo que sus capas de significado se revelen gradualmente. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios a través de estas palabras específicas hoy? ¿Cómo se relacionan con mi situación actual, con mis necesidades, con mis anhelos? Esta práctica de la lectura contemplativa no es una técnica para extraer significado del texto, sino una disposición para recibir lo que Dios desea comunicarnos a través de él. Es una forma de hospitalidad espiritual, donde invitamos a la palabra divina a habitar en nosotros, a transformarnos desde dentro. La personalización del Salmo, otro método poderoso para incorporar el Salmo 91 en nuestra vida, es personalizarlo, adaptarlo a nuestra situación específica sin alterar su esencia. Esto implica reescribir mentalmente o incluso físicamente el Salmo usando pronombres personales y referencias concretas a nuestras circunstancias particulares. Por ejemplo, en lugar de leer el que habita al abrigo del Altísimo, puedes decir yo, tu nombre, habito al abrigo del Altísimo. En lugar de no temerás el terror nocturno, puedes especificar no temeré el desafío concreto que estás enfrentando. Esta personalización conecta el texto antiguo directamente con tu realidad presente, haciendo que sus promesas se vuelvan inmediatas y relevantes. Cuando personalizamos el Salmo de esta manera, no estamos manipulando el texto para que diga lo que queremos escuchar, estamos permitiendo que hable directamente a nuestra situación, reconociendo que sus verdades eternas tienen aplicaciones específicas en nuestras circunstancias particulares. Esta práctica es especialmente poderosa cuando enfrentamos desafíos concretos. En lugar de orar de manera general, podemos usar el lenguaje del Salmo 91 para expresar nuestras necesidades específicas. Señor, hoy enfrento esta situación difícil. Te pido que seas mi refugio y fortaleza como prometes en tu palabra. Líbrame del lazo del cazador que se manifiesta en mi vida como esta tentación o amenaza específica. La memorización meditativa. La memorización del Salmo 91 puede ser una herramienta espiritual extraordinariamente poderosa, pero debe ser una memorización meditativa, no mecánica. No se trata simplemente de retener las palabras en nuestra memoria, sino de permitir que se graben en nuestro corazón, que se conviertan en parte de nuestra estructura interior. Comienza memorizando versículos individuales que tienen un significado especial para ti. No intentes absorber todo el Salmo de una vez, permítete avanzar gradualmente, asegurándote de que cada fragmento se integra realmente en tu ser antes de pasar al siguiente. Mientras memorizas, reflexiona sobre el significado de cada palabra, cada frase. Visualiza las imágenes que el texto evoca, el abrigo del Altísimo, las alas bajo las cuales encontramos seguridad, los peligros de los que somos protegidos, la presencia divina en medio de la angustia. Estas visualizaciones no son simples técnicas mnemotécnicas, son formas de internalizar profundamente las verdades espirituales contenidas en el texto. La ventaja de la memorización meditativa es que el Salmo se vuelve accesible para nosotros en cualquier momento, en cualquier lugar, sin necesidad de tener una Biblia física a mano. Cuando enfrentamos situaciones desafiantes, cuando nos asaltan temores o dudas, podemos recurrir inmediatamente a estas palabras interiorizadas como fuente de fortaleza y confianza. La proclamación con fe. Otro método poderoso para recibir el mensaje divino a través del Salmo 91 es la proclamación con fe. No se trata simplemente de decir las palabras, sino de declararlas con convicción, con la seguridad de que las promesas que contienen son reales y están activas en nuestra vida. Esta proclamación puede hacerse en voz alta, especialmente cuando enfrentamos miedos o dudas intensas. Hay un poder especial en escuchar nuestra propia voz declarando las verdades divinas, especialmente cuando esas verdades parecen contradecir nuestras emociones o circunstancias presentes. La proclamación con fe no es un intento mágico de manipular la realidad a través de palabras, es una expresión de nuestra confianza en la fidelidad de Dios, una forma de alinear nuestro pensamiento y nuestras expectativas con sus promesas. Es recordarnos a nosotros mismos y declarar al mundo espiritual que, independientemente de las apariencias, creemos en el Dios que se revela en este Salmo. Esta práctica es particularmente efectiva al enfrentar ataques espirituales o emocionales. Cuando sentimos miedo, podemos proclamar no temeré el terror nocturno. Cuando nos sentimos vulnerables, podemos declarar el Señor es mi refugio y fortaleza. Cuando experimentamos soledad o abandono, podemos afirmar con el estaré yo en la angustia, dice el Señor. Estas declaraciones basadas en la palabra no son autosugestión psicológica, sino actos de fe que invocan la presencia y el poder de Dios en nuestras circunstancias concretas. La comunión constante, quizás el aspecto más importante para recibir plenamente el mensaje divino a través del Salmo 91, es cultivar una comunión constante con Dios. Como vimos en el capítulo anterior,
La quinta revelación del Salmo nos muestra que nuestra seguridad en Dios tiene una naturaleza fundamentalmente relacional. Esto significa que todas las prácticas mencionadas anteriormente, la lectura contemplativa, la personalización, la memorización meditativa, la proclamación con fe, deben realizarse en el contexto de una relación viva con Dios, no como técnicas aisladas. El poder del Salmo 91 no reside principalmente en las palabras mismas, sino en la persona a la que esas palabras nos conectan. Cultivar esta comunión constante implica desarrollar una conciencia continua de la presencia de Dios, una actitud de diálogo permanente, un corazón constantemente vuelto hacia Él. No se trata de sentir emociones intensas todo el tiempo, sino de mantener una orientación fundamental del alma hacia el Creador, una disposición permanente a reconocer su voz y responder a ella. En este contexto de comunión, el Salmo 91 se convierte no tanto en un texto que leemos ocasionalmente, sino en un espacio espiritual que habitamos continuamente. Sus verdades y promesas no son recursos externos a los que acudimos en momentos de necesidad, sino realidades internas que conforman nuestra perspectiva, nuestras reacciones, nuestra identidad misma. La aplicación práctica en la vida cotidiana, ¿cómo se traducen estos principios en la práctica diaria? ¿Cómo puede el Salmo 91 convertirse en parte integral de nuestra rutina, influyendo no solo en nuestros momentos de oración sino en toda nuestra existencia? Una manera efectiva de integrar el Salmo en nuestra vida cotidiana es establecer tiempos regulares para su lectura y meditación. Puede ser al comenzar el día, aprovechando la frescura mental de las primeras horas para absorber profundamente sus verdades. O al finalizar la jornada, permitiendo que sus promesas de protección y cuidado nos acompañen durante el descanso nocturno. Otra aplicación práctica es recurrir conscientemente al Salmo en momentos específicos de desafío o tentación. Cuando experimentamos miedo, podemos invocar sus promesas de protección. Cuando nos sentimos solos, podemos recordar la garantía divina de compañía en la angustia. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, podemos buscar en él la sabiduría y dirección divina. También podemos usar el Salmo como marco para nuestra intercesión por otros. Cuando oramos por un ser querido que enfrenta dificultades, podemos apoyarnos en las promesas específicas del Salmo 91, pidiéndole a Dios que sea para esa persona refugio y fortaleza, que la proteja bajo sus alas, que esté con ella en la angustia. Padre Luis Toro, en su experiencia como guía espiritual, ha observado que quienes integran el Salmo 91 en su vida cotidiana de estas maneras desarrollan gradualmente lo que podríamos llamar un hábito de confianza. La fe en la protección y el cuidado divino deja de ser una respuesta ocasional a situaciones extremas y se convierte en una disposición permanente del corazón, una forma natural de ver la vida y responder a sus desafíos. Este hábito de confianza no elimina los problemas ni garantiza una existencia libre de dolor o dificultades. Lo que ofrece es una perspectiva transformada desde la cual enfrentar esas realidades, un ancla espiritual que nos mantiene estables en medio de las tormentas más violentas, una certeza interior de que, independientemente de las circunstancias externas, estamos y permaneceremos al abrigo del Altísimo. La promesa de restauración y nueva vida a lo largo de estos capítulos, hemos explorado juntos el poder transformador del Salmo 91, sus 5 revelaciones fundamentales, su capacidad para sostenernos en momentos de crisis, y métodos prácticos para incorporar sus verdades en nuestra vida cotidiana. Ahora, en esta reflexión final, quiero compartir contigo la promesa última que contiene este Salmo maravilloso, la promesa de restauración y nueva vida. El Salmo 91 no es simplemente un escudo contra el mal, una protección contra los peligros que acechan en este mundo. Es, en su esencia más profunda, una invitación a una vida nueva, una vida vivida en íntima comunión con Dios, una vida caracterizada por la seguridad, la confianza y el propósito que solo pueden surgir de esta relación. Los versículos finales del Salmo apuntan hacia esta promesa de plenitud: lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Esta no es simplemente una promesa de longevidad física, aunque puede incluirla, es una garantía de vida abundante, vida significativa, vida que vale la pena ser vivida. Es la promesa de experimentar la salvación de Dios no solo como un evento futuro, sino como una realidad presente, una experiencia cotidiana de liberación, sanidad y restauración. En mi propio camino, he experimentado esta promesa de restauración y nueva vida de maneras que jamás hubiera anticipado cuando enfrenté aquella crisis profunda hace 10 años. No fue una restauración instantánea ni milagrosa en el sentido convencional. Fue un proceso gradual, a veces doloroso, siempre transformador. Un proceso que continúa hasta hoy, revelando nuevas dimensiones de la fidelidad y el amor de Dios a medida que avanzo en el camino.
Lo que más me ha sorprendido es cómo Dios no solo restauró lo que se había perdido o dañado en mi vida, sino que creó algo completamente nuevo a partir de esas experiencias. El sufrimiento y la lucha no fueron simplemente eliminados, fueron transformados en fuentes de compasión, sabiduría y fortaleza que no hubiera desarrollado de otra manera. Mi relación con Dios adquirió una profundidad y autenticidad que no conocía antes de la crisis. Mi ministerio sacerdotal se revitalizó, no volviendo a lo que era antes, sino evolucionando hacia algo más alineado con mi verdadera vocación y con las necesidades reales de quienes sirvo. Mi comprensión de las Escrituras, especialmente de los Salmos, se enriqueció con capas de significado personal y experiencial que los estudios teológicos por sí solos nunca podrían haber proporcionado. Esta ha sido mi experiencia del largo de vida y la salvación prometidas en el Salmo 91. No la ausencia de todo problema o dificultad, sino la presencia constante de un Dios que cumple su palabra de maneras que superan nuestra comprensión y expectativas limitadas. He sido testigo de restauraciones igualmente profundas en la vida de muchas personas que han encontrado en el Salmo 91 un ancla para su fe. Matrimonios reconstruidos después de traiciones devastadoras. Corazones sanados tras pérdidas insoportables. Adicciones vencidas tras años de esclavitud. Vocaciones redescubiertas tras periodos de desorientación y duda. La promesa de restauración y nueva vida manifestándose en formas tan diversas como las personas mismas, pero siempre con el sello inconfundible de la fidelidad divina. Esta promesa está disponible para ti también, querido lector. No importa qué pérdidas hayas sufrido, qué heridas cargues, qué crisis estés enfrentando. El mismo Dios que se revela en el Salmo 91, el Dios que es refugio y fortaleza, que protege bajo sus alas, que está presente en la angustia, es el Dios que puede y quiere traer restauración y nueva vida a tu existencia. Para recibir esta promesa, no necesitas calificaciones especiales ni méritos extraordinarios. No necesitas haber alcanzado cierto nivel de santidad o perfección espiritual. Lo único que necesitas es lo que el Salmo mismo menciona: poner tu amor en Él, conocer su nombre, invocarle. Es decir, entrar en relación con este Dios que se revela como protector y salvador, confiar en sus promesas, permitir que su presencia transforme tu realidad desde dentro. Permíteme concluir estas reflexiones con una oración basada en el Salmo 91, una oración que puedes hacer tuya, adaptándola a tu situación particular, permitiendo que se convierta en un canal para experimentar la restauración y nueva vida que Dios ofrece. Oración de restauración basada en el Salmo 91. Señor Dios, Altísimo, vengo a ti buscando refugio bajo tus alas. En este momento declaro con mi voz y con mi corazón que tú eres mi esperanza, mi castillo fuerte, mi Dios en quien confío. Reconozco que en mi vida hay peligros y amenazas, temores que me asaltan en la noche, desafíos que enfrento durante el día, enfermedades que amenazan mi bienestar, circunstancias que intentan destruir mi paz. Pero declaro con fe que tú eres mayor que todas estas realidades, que tu protección me rodea por todas partes. Confío en que has ordenado a tus ángeles que me guarden en todos mis caminos. Creo que me llevan en sus manos para que mi pie no tropiece. Con tu poder, puedo enfrentar cualquier obstáculo, superar cualquier adversidad, vencer cualquier enemigo que se levante contra mí. Señor, he puesto mi amor en ti. Te he entregado mi corazón, mi vida, mi ser entero. Me aferro a tu promesa de que me librarás de todo mal, que me pondrás en alto, fuera del alcance de mis adversarios. Creo que puedo invocar tu nombre en cualquier momento, en cualquier lugar, y que tú responderás a mi llamado. Gracias porque has prometido estar conmigo en la angustia. No me dejas solo en mis momentos oscuros. Tu presencia me acompaña, me sostiene, me consuela. Me aferro a tu promesa de liberación y gloria, confiando en que cumplirás tu palabra de maneras que superan mi entendimiento. Recibo hoy tu promesa de larga vida, no solo en términos de años, sino de plenitud, propósito y significado. Y, sobre todo, abrazo tu salvación, tu obra completa de restauración en mi vida, transformando incluso mis experiencias más dolorosas en fuentes de bendición y crecimiento. En este momento, entrego a tus manos mis necesidades específicas. Menciona aquí tus circunstancias particulares, tus heridas, tus temores, tus anhelos. Confío en que tú, que eres fiel a tu palabra, traerás restauración completa y nueva vida a cada área de mi existencia, en tu tiempo y a tu manera perfecta. Que tu nombre sea glorificado a través de mi testimonio. Que otros vean tu fidelidad en mi vida y sean atraídos a experimentar por sí mismos el poder transformador de tu amor y tu protección. En el nombre de Jesús, que es mi refugio supremo, el cumplimiento perfecto de todas las promesas contenidas en este salmo. Amén. Querido lector,
Mi oración sincera es que estas reflexiones sobre el Salmo 91 no queden simplemente como palabras en una página, sino que se conviertan en experiencias vivas en tu caminar espiritual. Que puedas descubrir, como yo y tantos otros hemos descubierto, que este antiguo texto contiene verdades eternas con poder para transformar radicalmente tu vida aquí y ahora. Que puedas experimentar lo que significa realmente habitar al abrigo del Altísimo. Que puedas conocer la protección divina no como un concepto teológico, sino como una realidad tangible en tu día a día. Que puedas encontrar en este salmo no solo consuelo momentáneo, sino un fundamento inquebrantable para una vida de fe, esperanza y amor. Y, sobre todo, que puedas recibir plenamente la promesa última que contiene, restauración completa de todo lo que se ha perdido o dañado en tu vida, y el regalo de una nueva existencia caracterizada por la intimidad con Dios y la experiencia continua de su salvación. Porque este es el verdadero poder transformador del Salmo 91, no solo protección contra el mal, sino la posibilidad de una vida completamente nueva, vivida al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Una vida que vale la pena vivir, independientemente de las circunstancias externas. Una vida que refleja la gloria del Dios que nos ha llamado a experimentar la plenitud de su amor, su cuidado y su propósito para nosotros.